Muchas Qué bueno gracias por escuchar. preguntar. Todavía encerrado, pero creo yo que ya estoy fuera. Pero gracias por preguntar. Le agradezco mucho. He estado tratando de resolver los problemas de ingreso. Casi estamos resueltos, solo hay algunos pocos con los que he tenido algún breve inconveniente. En principio he estado como pidiéndoles a algunos en lo particular que me acepten el calendario, y hemos detectado que lo que sucedió es que cuando cambiamos la hora se renovó la solicitud de calendario, y por eso es que algunos que ya habían aceptado, los aparecía aceptado, a mí me parecen como no aceptados. Así es que las personas a las que les escribí hoy por la tarde, ese era el inconveniente. Algunos de ellos, otros sí le dieron a aceptar. Así es que de todos modos, a las personas y todas las personas que les escribí hoy en la tarde, si de todos modos no lo hicieron y le vuelven a dar sí, mejor, porque así quedamos ya todos registrados. Ahora, un momento. Sí, adelante, Silva Cabal iba a hablar sobre un tema que te incluía a ti. Silva López, levantaste la mano. Bueno, me imagino que se te ha de ver que señalar. Pero igualmente, voy a mencionar algunas personas a las que les he dado acceso hoy, de las cuales no necesariamente tengo registro. Esas personas, por favor, se comunican conmigo a mi celular. Ya saben que no llamadas, un mensaje, como para entender qué es lo que está pasando, porque no los encuentro yo en ningún lado. Uno de ellos es Silva López, Evelyn Jordán, Francisco Fernández, Ruth Andrea Pérez, Stephanie Yajaira Ochoa, Ana Jereda, Selvin de León y el usuario del Carmen Monzón. Me hacen favor de escribirme por el WhatsApp. Si ustedes no estuvieron en la primera sesión, voy a dejar en los mensajes mi número de celular para que me escriban por el WhatsApp y podamos resolver sus accesos, porque pronto voy a dejar de darles acceso mecánicamente. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, en la que todavía estaremos haciendo pues los primeros recorridos a los conceptos generalidades de la etapa preparatoria. Se recordarán que en la primera, voy a poner a grabar ya la sesión. Permítanme.
Listo. Permítame un momentito, disculpen, voy a... Algo está pasando con la grabación. Mil disculpas. Mil disculpas por los problemas técnicos. Creo que ahora ya no ha iniciado, estará por iniciar en un momento y daremos inicio a la sesión. Bien, en lo que iniciamos, como les decía, habíamos... Sí, Evelyn, ¿recordamos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, en lo que empieza la grabación, ¿usted fuera tan amable de brindarme su número de teléfono para poderle escribir? Porque yo soy una de las que tiene problemas con la conexión. Ok, 3083 36 36 96. 3083 3696. Correcto, así es. Está bien, licenciado, le agradezco mucho. Yo estaré en contacto con su persona. Ok, muchas gracias. Muy amable, gracias. Con mucho gusto. Me dice que hay varias personas. Elena María Fernández, Juárez, Figueroa y Edwin René Gómez Gómez. Dice que una vez comience la grabación, los usuarios podrán intentar... dice, los va a desconectar, se vuelven a unir. No sé por qué. No sé por qué. Ha de ser algún asunto, algo relacionado con su cuenta. Pero me sale un mensaje de que por eso no ha iniciado la grabación. Se quitarán algunas personas de la reunión, me menciona a estas dos personas y dice, una vez que inicie la grabación, los usuarios podrán intentar volver a unirse. Por favor, si alguno sale, si alguno del sistema lo saca, se vuelve a unir sin problema. Ese era el inconveniente. Bien. Entonces, me está diciendo, bueno, Silva, muy bien, entonces escríbeme por favor, ahí deje el número en el chat. A las 19:10 está puesto mi número de celular para que me escriban las personas que tienen inconvenientes. Y ahí lo resolvemos en el curso del resto de la semana. Bien, entonces, empezamos a ver la etapa preparatoria. Recordarán que vimos un poquito los sujetos que actúan en las partes que intervienen en la etapa preparatoria. Hicimos obviamente una discusión sobre estos asuntos y hoy vamos a iniciar, previo a las acciones ya, a los actos en específico, a retomar un poquito para entender el concepto de la acción penal. Entonces, en el ámbito del derecho penal se suele emplear el término acción para explicar
la posición de los justiciables, de los procesados ante la administración de justicia. Es decir, para hacer referencia a los derechos que el Estado reconoce a los ciudadanos como consecuencia del monopolio estatal de la función jurisdiccional y, por supuesto, de la correlativa prohibición de la autotutela. Así, por ejemplo, en el ámbito del proceso civil de cognición o de conocimiento, la acción es el derecho público subjetivo. Y acá se recordarán quienes estuvieron conmigo en las sesiones de los domingos de los últimos 2 años, que este particular tema hacíamos alusión, ¿no?, a que la acción en aquellos casos del proceso civil es precisamente eso, ¿no?, un derecho subjetivo del ciudadano. Es un derecho subjetivo para obtener de los tribunales una tutela jurisdiccional concreta. En otros términos, dado que los particulares no podemos realizar nuestros derechos por la fuerza, ¿no? Se ha dado un conflicto interpersonal de interés, nosotros no podemos forzar a un tercero, no podemos ejercer esos derechos por la fuerza y estamos obligados como ciudadanos a acudir a los tribunales para dirimir nuestros conflictos jurídicos, pues el Estado se compromete ante el demandante a la apertura de un proceso a que además este se sustancie con todos sus trámites, a que concluya con una sentencia de fondo y que a esa sentencia se le tenga un contenido estimatorio. Como es bien sabido, no se trata de un derecho absoluto e incondicionado. El procesado, el justiciable, solo tendrá derecho al proceso y a la sentencia de fondo si concurren los llamados presupuestos procesales. Y solo tendrá derecho a la sentencia favorable si existe un derecho subjetivo privado, legitimación, interés y accionabilidad. Pues algo semejante sucede en el marco del proceso civil de ejecución. El justiciable, el demandado, el procesado, no puede hacer efectivo su derecho por la fuerza, pero sí que tiene una acción ejecutiva, y esto es el derecho a que el tribunal o a que un tribunal ejecute, de acudir a un tribunal ejecutor que despache la ejecución y que lleve a cabo las actividades de transformación de la realidad necesarias para que se ajuste el contenido de ese título ejecutivo. La acción ejecutiva, como se recordarán, también está condicionada en ese caso por la existencia de un título ejecutivo y por la subsistencia de la responsabilidad del ejecutado, por supuesto. Pues bien, a través del concepto de la acción penal, se pretende explicar la posición ante la jurisdicción penal de los sujetos interesados en la persecución penal. Ya sabemos que por definición el Ministerio Público está interesado en la persecución penal y junto a él también lo pueden estar cualesquiera otros ciudadanos hayan sido o no perjudicados directos por el hecho punible. Ya vimos los supuestos jurídicos que establece nuestro código a ese respecto en la clase anterior. Estos sujetos que ostentan un interés legítimo en que se aplique el derecho penal y se castigue al responsable del delito, no puede hacerlo por sí mismo. Esos sujetos no lo pueden hacer por sí mismos. Pues, y creo que hay que insistir en esto, está proscrita la autotutela. O sea, no podemos acudir a la autotutela. Como contrapartida, el Estado
le reconoce al ciudadano esa denominada acción penal, cuyo contenido es precisamente el poder de acusar. Entonces, en el ámbito del derecho penal, ya sabemos que la comisión de un delito o una falta no otorga a ningún sujeto jurídico particular el derecho subjetivo a castigar al delincuente. No lo otorga. Lo mismo sucede respecto del Estado. Aunque se diga que el Estado es el titular del ius puniendi, lo cierto es que no se trata de un derecho subjetivo en sentido propio, sino más bien del deber del Estado de dar la respuesta legalmente prevista a las conductas delictivas. Por eso, según veremos en esta y las otras sesiones que nos siguen, por eso es que se dice que en el proceso penal las partes acusadoras son partes en sentido formal, porque no actúan en el proceso en defensa de un derecho subjetivo propio, sino que su presencia obedece a las exigencias del principio de contradicción, es decir, un proceso con dualidad de partes enfrentadas, unas de ellas acusando y las otras defendiéndose. Por supuesto, gracias a lo que se preserva precisamente la imparcialidad del juzgador. La acción penal concentra de forma definitiva, ¿no?, los derechos que el Estado reconoce a los sujetos que pretendan hacer valer ante los tribunales penales el denominado interés público en la persecución penal. A través del concepto de acción penal se pretende explicar la actuación en el proceso penal de las partes acusadoras. Las partes acusadoras, que son las que ejercitan en el proceso penal la acción penal. Ahora, ¿cuál es el contenido de la acción penal? En cuanto a su contenido, la acción penal confiere a su titular el poder de acusar. El poder de acusar. El ejercicio de la acción penal supone siempre la formulación de una acusación criminal. Acción penal es igual, por tanto, a acusación. Y acusar consiste a la vez en tres extremos importantes. Uno, que es describir unos hechos con apariencia delictiva. Tiene que haber un hecho, un acto, un fenómeno social, una actividad, los conceptos que comprende el hecho, que parezca un delito. Si no tiene apariencia de delito, pues entonces no podemos acusar. Si ese hecho tiene una apariencia de delito, entonces sí podemos acusar. Se cumple ese primer elemento. El segundo elemento, hay un micrófono encendido, me hacen favor, por favor, de apagarlos. Si alguien tiene alguna duda, me puede levantar la mano. Gracias. Muy amables. Te los agradezco. Entonces, para acusar, el primer elemento es que exista un hecho de apariencia delictiva. Atribuírselos o imputárselos a una o varias personas determinadas, necesariamente.
Y 3, solicitar de un tribunal la imposición de la pena correspondiente. Esos son los 3 extremos que debe cumplir una acusación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo acusar, puedo cumplir con los elementos objetivos y con el elemento teleológico, que es solicitar la pena correspondiente, y los elementos objetivos, que es entender que hay una persona a la que se le puede imputar un hecho. Pero el hecho es meterse el lapicero a la boca, comerse encubiertos, rascarse la nariz. No es un hecho con apariencia delictiva. Necesariamente tiene que haber un hecho con apariencia delictiva. ¿Por qué es importante entender estos elementos de la acusación? Porque, como veremos más adelante, quien recibe la noticia criminal debe evaluar si la acusación tiene los elementos suficientes como para darle curso a un proceso. Es decir, sin ánimo de ofender a nadie, que no sea una denuncia llena de tonterías, ¿no? Importantes esos 3 elementos. Entonces, por tanto, el ejercicio de la acción penal implica la constitución de un accionante en parte acusadora. Solo puede ejercitar la acción penal quien previamente ha adquirido el estatus de parte acusadora. Y además debe recordarse que el momento propicio, si ustedes quieren, momento propicio para el ejercicio de la acusación es el del juicio oral, con independencia de que con anterioridad, en la etapa preparatoria o en la etapa intermedia, los sujetos interesados en la persecución penal ya se hayan apersonado como parte en el proceso y hayan, por supuesto, manifestado expresamente su voluntad de ejercer en él la acusación, por supuesto, cuando llegue el momento oportuno. ¿Creí que alguien había levantado la mano? No. Ok. Entonces, esto es bastante claro cuando son particulares quienes formulan la acusación, ¿no? Sean o no perjudicados. Recuérdense que hay accionantes particulares que están afectados, que son agraviados, que tienen un agravio directo, otros son indirectos, ¿no? Pero sean o no, y esto es, sean acusadores particulares o sean acusadores populares, porque ejercitan la acción penal en sentido amplio, desde el mismo momento en que se incorporan al proceso. Entonces, ya sabemos, por supuesto, que en sentido propio la función de acusar se desempeña durante el juicio oral. Es cierto, por tanto, que durante la fase previa de instrucción aún no se acusa en sentido propio, ¿no? Buenas noches, Alejandra Marroquín. Te he dado acceso, por favor, verifica en el chat, está mi número de celular, que es, lo reitero, 3083-3696, para que me escribas, por favor, y puedas solventar tus accesos a la clase. Gracias. Entonces, decíamos, ¿en qué nos quedamos? En que en el juicio oral. Sí, gracias, te agradezco mucho. Entonces, que en sentido propio la función de acusar, decíamos, se desempeña durante el juicio oral. Y es cierto que durante la fase previa de la instrucción o en la etapa preparatoria, aún no se acusa en un sentido propio de la palabra. Aunque eso no impide que pueda hablarse de ejercicio de la acción penal durante esa fase. Y es que
quien se ha constituido en parte acusadora durante la instrucción o la etapa preparatoria y participa en ella, lo hace con una finalidad. Y es la finalidad de asegurarse la posibilidad de acusar en un sentido propio una vez se abre el juicio oral. Es decir, promueve el desarrollo de las actuaciones para convertirse precisamente en un acusador en el juicio oral. Precisa necesariamente de esas actividades para la obtención de pruebas incriminatorias a través de las cuales pueda convencer al instructor de que existe una apariencia de delito en un hecho lo suficientemente fortalecida para pasar a la etapa siguiente, ¿no? En cambio, cuando se trata del Ministerio Público, la situación es un poco diferente. Porque el Ministerio Público interviene en el proceso desde su inicio. Sin embargo, durante la instrucción o durante la etapa preparatoria, su labor no consiste propiamente en el ejercicio de la acción penal, sino en la defensa de la legalidad. Por supuesto, con sujeción al principio de imparcialidad. Ahora, por eso tiene el deber de promover la investigación de todos los datos que aparezcan, tanto los que perjudican como los que le benefician al acusado. Está encargado de encontrar la verdad real. No es que necesariamente tenga que buscar el Ministerio Público solo aquellos que perjudiquen o que sean pruebas o indicios para la acusación. Puede encontrar elementos que sean suficientes para abandonar la misma. Y en la etapa de instrucción, además es un colaborador de las partes. Si hay necesidad de que se investigue alguna situación, las partes, como veremos más adelante, podrán solicitarle al Ministerio Público ese tipo. Ahora bien, una vez que se termina la etapa preparatoria o la etapa de instrucción, el Ministerio Público tiene el deber de valorar los resultados de la investigación. Y si considera que de ellos puede deducirse una apariencia de delito contra el imputado, los principios de legalidad y de oficialidad le obligan a ejercitar la acción penal. Es decir, a asumir formalmente en el proceso la condición de parte acusadora. Pero esto no lo hará en tanto no llegue el momento en que formalmente corresponde ejercer la acusación. Ahora, el ejercicio de la acción penal, si oyen algún grito, no se van a asustar, son mis hijos adolescentes que andan. Ya estos horas están desesperados, porque los tengo encerrados acá, por culpa mía, por haber salido positivo. Entonces, el ejercicio de la acción penal en nuestra legislación está configurado como la manifestación de un derecho o como el cumplimiento de un deber, en función, por supuesto, de quién sea el sujeto accionante. Se configura de esa forma como el ejercicio de un derecho cuando, por supuesto, corresponde a los sujetos particulares en alguna de tres modalidades. La primera, como el ejercicio de un derecho atribuible a todos los ciudadanos y ejercitable por todos ellos
aunque no hayan sido perjudicados. Nacido de cualquier delito perseguible de oficio, es decir, como el ejercicio de la denominada acción popular, acusación popular. 2, como el ejercicio de un derecho atribuible a los sujetos jurídicos perjudicados por el delito. Nacido de los delitos perseguibles de oficio con previa denuncia del ofendido, es decir, como el ejercicio de la acusación particular. Y 3, como un derecho atribuible con carácter exclusivo a los perjudicados en los casos de delitos perseguibles solo a instancia de parte, como ejercicio, por tanto, de la denominada acusación privada. Y se configura como el cumplimiento de un deber cuando quien la ejercita, por supuesto, es el Ministerio Público. Por supuesto, ante la presencia de hechos que revistan la apariencia de ser delitos públicos o semipúblicos, ¿no? En ambos casos, o sea, un derecho o un deber, ¿no? O sea, la acción penal como el ejercicio de la acción penal como un derecho o como un deber, constituye siempre la manifestación de un poder jurídico. Pues la idea de poder jurídico es un elemento común al ejercicio de un derecho y al cumplimiento de un deber. Quien ejercita la acción penal lo hace porque puede. Es decir, porque el ordenamiento jurídico le reconoce el poder para hacerlo. Cosa distinto, como veremos luego, es que el ejercicio de ese poder no dependa de la simple voluntad del titular de la acción penal. A ver, el vehículo o instrumento típico por el que se ejercita inicialmente la acción penal es la querella. A través de ella se manifiesta, y ya veremos también en la siguiente sesión, el aspecto, o nos adentraremos en el concepto de la querella, pero es a través de la querella, a través de ella, que se manifiesta al órgano jurisdiccional la voluntad de ser parte acusadora en el proceso, ¿no? A lo largo del proceso penal son precisos otros actos de confirmación o de reafirmación de la acción penal, a través de los cuales se ejercita en sentido propio la acusación penal, en los cuales, por supuesto, las partes acusadoras fijan con claridad sus peticiones al tribunal antes de que comiencen las sesiones del juicio oral. Si la querella sirve para adquirir formalmente el estatus de parte acusadora, que necesariamente tendrá que darse en la etapa preparatoria, en la fase de instrucción, pues los escritos de calificación provisional y de acusación, pues son los instrumentos para el ejercicio de la acusación ya en el juicio oral. La acción penal, a diferencia en distingo de la acción civil, no otorga a sus titulares el derecho de obtener una sentencia favorable, ¿no? Recordarán que en el derecho civil la pretensión es precisamente eso. El derecho es obtener del tribunal un pronunciamiento a favor del derecho que yo persigo.
en el caso de la acción penal, no se otorga al titular el derecho a obtener una sentencia favorable. Es más, ni siquiera le concede el derecho a que por su sola voluntad se pueda abrir el proceso penal. O a que éste deba desarrollarse con todos sus trámites hasta concluir por medio de una sentencia. Les concede, sí, el poder de acusar, el poder de intervenir en el proceso penal, formando una acusación. Además, la acción penal no es absoluta e incondicionada. No basta con la simple voluntad de acusar de un sujeto interesado en la persecución penal para que a ese sujeto le resulte posible formular una acción penal. Entonces, la acción penal, como poder de acusar, no depende para su realización de la simple voluntad de la parte acusadora. El simple hecho de que un sujeto pretenda ejercitar el contenido de la acción penal no significa que pueda hacerlo. Por el contrario, es un presupuesto general del ejercicio de la acción penal la existencia de un hecho que revista apariencia delictiva y que además así lo aprecie el juez o el tribunal correspondiente. Y es que el ejercicio de la acción penal solo tiene sentido en el marco de un proceso penal ya iniciado. Y el comienzo de un proceso de penal depende de que el juez instructor tenga la noticia de la comisión de un hecho que reviste apariencia delictiva. Por tanto, el comienzo del proceso penal no obedece necesariamente al ejercicio de la acción penal. ¿Me copian? El proceso no empieza porque yo decidí presentar la querella, porque yo decidí ejercer la acción penal. El proceso penal inicia con un hecho que reviste apariencia delictiva. Y es cierto que a menudo al juez le llega la noticia criminal precisamente porque el interesado en ser acusador la pone en su conocimiento a través de una querella. Pero que el proceso comience depende también, en esos casos, de que el juez considere que los hechos descritos en la querella sean verdad, sean verosímiles y que revistan la apariencia delictiva. Además, para que la acción penal tenga sentido, es preciso que el proceso penal que ha iniciado avance y que se lleve en él a la fase del juicio oral, que será donde se formulará en toda su plenitud la acusación criminal. Y para ello, pues, es también necesario que la apariencia delictiva detectada al comienzo del proceso se confirme tras las investigaciones y se concrete en una o varias personas. Esto último, como se intuye, tampoco depende de la voluntad de las partes acusadoras, sino de la realidad de las cosas y de los frutos de la investigación. Sin que olvidemos, por supuesto, el papel activo de colaboración que ejercen las partes acusadoras durante la etapa preparatoria o la fase de instrucción, ¿no?
por mucho que o por mucho que quieran los acusadores, o por mucho que insistan en ello, los acusadores, no se va a abrir el juicio oral si el juez no considera que hay razones suficientes para ello. Así de sencillo. Entonces, además de ese presupuesto general de existencia y subsistencia de una apariencia delictiva del hecho, es decir, que no se trata de un hecho que sea moralmente condenable, pero que no está contemplado como un delito, como el picarse la nariz, como el picarse los oídos, como el alimentarse sin cubiertos, sin cubertería. Esos no son hechos que no tienen apariencia delictiva, ¿no? Y lo pongo así con un ejemplo burdo como para que entendamos eso, ¿no? Entonces, va a ser más difícil, por supuesto, en la realidad, ¿no? Porque en la realidad tendremos que analizar el tipo delictivo y tal vez alguno de los elementos no case en los hechos y eso aparentemente no le dé, o esas circunstancias no le aprecie una apariencia delictiva a ese hecho. Entonces, pero lo importante es que también hay presupuestos procesales de la acción penal que están establecidos en nuestro Código Procesal Penal y que iremos viendo, por supuesto, a lo largo de las siguientes semanas. Empezando por el artículo 24 y siguientes, que es 24 bis, 24 ter, 24 quater, que es donde establecemos cuáles son las fórmulas y que veremos hoy, que se establece el código para determinar cuáles son acciones públicas, acciones dependientes de instancia pública y dependientes de instancia particular, y cuáles son la acción privada. Entonces, pero estas actúan, por supuesto, sobre el poder de acusar de determinados sujetos respecto de determinados delitos, ¿no? Y por último, la concurrencia de estos presupuestos de la acción se sujeta desde el primer momento a un control jurisdiccional. Entonces, en consecuencia, cuando se interpone la querella, que es, como veremos en la siguiente sesión, la forma típica del ejercicio de la acción penal, con la finalidad de dar comienzo formalmente a un proceso penal en relación con unos hechos, el juez instructor ha de juzgar si los hechos que se relatan en la querella no son manifiestamente falsos, o si no son infundados o inverosímiles, o si encajan en algún tipo penal o no, ¿no? Busquen en su imaginación supuestos que sean claramente contrarios a la actividad delictiva, ¿no? O sea, cuando hablamos de que sean manifiestamente falsos, que yo me encontraba en el Ministerio de Desarrollo porque yo soy el ministro de Desarrollo, cuando claramente es un hecho notorio que yo no soy el ministro de Desarrollo. Es manifiestamente falso. Yo me encontraba soy propietario, me encontraba en una reunión y encontré a una persona y le vendí una porción de la luna y no me la compró y no me la pagó. Son hechos inverosímiles que no encajan, por supuesto, en un tipo penal. Entonces, solo si los hechos parecen delictivos, solo si los hechos parecen punibles, tiene sentido el proceso. Solo así tiene sentido el proceso y, por supuesto, la existencia de que en el juicio, en
el proceso, perdón, hay una parte acusadora. En caso contrario, pues la querella tiene que ser desestimada, ¿no? Eso tiene que ser, o es lo que nosotros llamábamos en el proceso como el examen liminar, ¿no? Tiene que haber presupuestos de los cuales se tiene que cumplir, los cuales se tiene que sujetar la acción. O sea, cuando el proceso penal ya se ha iniciado como consecuencia de una denuncia o de un atestado policial o el conocimiento privado del juez, es decir, que sea por independientemente de cuál sea la noticia o una actuación de oficio por parte del juez, esa del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Independientemente de cuál sea la noticia, esa decisión de incoar el proceso presupone que el órgano jurisdiccional ha apreciado la existencia de un hecho con apariencia delictiva. Tiene que haber visto ese hecho que parece delito. De lo contrario, no hace sentido. Si se presenta la querella, entonces, pues el juez no tendrá que volver a analizar si el hecho reviste o no apariencia delictiva. ¿Qué ya lo ha hecho antes? El juez tendrá, por parte al querellante, cuando el hecho al que se refiere la querella sea ese que ha motivado la apertura del proceso y siempre que no concurra alguna circunstancia que le impida atribuirle al querellante la condición de acusador. Entonces, el presupuesto de la acción penal consistente en la apariencia delictiva sigue sometido al control del juez a lo largo de toda la fase de instrucción. Es posible que después de practicadas las diligencias de investigación, el juez llegue a la conclusión de que no concurren los presupuestos de la acción penal. Se ha desvanecido a través de la investigación la apariencia delictiva del hecho, que se presentaba como fundamento de la acción penal, ¿no? O bien, se revela que quien ejerció la acción penal estaba incurso en alguna causa de denegación de legitimación para ejercitar. En ese primer supuesto, que es el hecho deja de aparecer como un hecho delictivo, pues entonces procederá, como veremos ya casi al final de la primera parte del curso, procederá el sobreseguimiento o el archivo de la causa. Y en el segundo supuesto, que es la imposibilidad del ejercicio de la acción penal por parte del acusador, pues la consecuencia será que ese sujeto ya no podrá seguir ejecutándolo, ¿no? No sé si nos va a dar tiempo, porque ya estamos alrededor de las 8 de la noche, pero de una manera somera iniciaré indicando que en el artículo 24, como habíamos señalado, nuestro Código Procesal Penal, y ustedes ya lo conocen, establece 3 tipos de acción: la acción pública dependiente de instancia particular o que requiera una autorización estatal, y la acción penal privada. Los artículos siguientes, en el 24 bis, se establece que son perseguibles de oficio por el Ministerio Público, quien ejerce la representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de muerte. Y hace en los siguientes artículos, que es el 24 ter, 24
donde se establecen los dependientes de instancia particular con algunos condicionantes, y en el cuáter que se establecen los privados, que creo yo vale la pena que ustedes le den un par de buenas leídas para que se fijen, si es que no lo tienen fresco ya en la mente, en dónde es que procede cada una de estas acciones, para posteriormente ya poder adentrarnos en las primeras etapas o de los primeros pasos de la etapa preparatoria. ¿Alguna duda hasta aquí, mis distinguidos compañeros, amigos? ¿Dudas, reclamos, señalamientos, quejas, regaños? Adelante, Sergio. Gracias, licenciado. Mucho gusto. Me llama mucho la atención lo que habló al principio de la acción del Ministerio Público, porque yo me he dado cuenta de que ellos, cuando realizan el secuestro de documentos, no permiten que las personas tengan acceso a ese tipo de documentos para poderse defender. Yo pienso que esa es una acción no correcta. Pregunto. Es correcto. Es correcto que es incorrecto. En efecto, la prueba, y esa es parte del tema, mientras el Ministerio Público es un ente investigador en la etapa preparatoria y se convierte en el acusador hasta en el juicio oral, que es la parte medular del proceso. El problema es que hemos estado acostumbrados a ver a todo el proceso como el juicio oral, en donde se determina el asunto. El mero juicio es la etapa del juicio oral. Lo demás es otra cosa. Se prepara el juicio en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia se califica la investigación para ver si procedemos a ir a juicio. Ese es el concepto general, ¿no? Pero hemos deteriorado las posiciones y las circunstancias y a veces le hemos, inclusive a veces, incurrido o hemos sido en algún momento cómplices de hacer incurrir al Ministerio Público en la idea que son ellos los acusadores desde el principio. Fíjense que hace poco, en un proceso muy famoso que surgió en diciembre del año pasado, en los últimos días antes de la Navidad, y que era un tema bastante técnico, yo le hablaba a algunos de los acusados, algunos de los capturados, y que estaban, a los que se les endilgaba la posible acción delictiva, los hechos delictivos, perdón, que había una particularidad, y es que una información pública y un análisis de una instancia pública que era necesario para determinar su inocencia, esas personas no las podían solicitar directamente a la institución pública. Entonces, lo que le sugerí es, deben de pedírselo al Ministerio Público y que el Ministerio Público se lo pida a la entidad. El Ministerio Público se puede negar, por supuesto, pero puede uno acudir al juez de instrucción para que el juez de instrucción le recuerde al Ministerio Público: señores, usted tiene que investigar. E investigar no quiere decir investigar para acusar. Es investigar para determinar la verdad. Y si la verdad es que a los 10 que capturé me equivoqué porque no eran, pues me equivoqué, pues eso ya serán otras responsabilidades. Pero tú tienes razón.
El tema es que nos hemos acostumbrado a que la cosa sea diferente. ¿Te queda claro? Sí, licenciado. ¿Y cómo puede, o sea, lo que entendí es de que yo puedo solicitarle al juez que le recuerde al MP que la función de ellos no es acusar, sino es investigar sobre un hecho y no confiscar toda esa información que me puede servir a mí en mi defensa? Es correcto. Hay que solicitarle al juez. El juez es eso. El juez tiene precisamente la función de contralor de esa investigación. Y si el Ministerio Público no está cumpliendo con la ley, está mediatizado, o tiene alguna incongruencia, entonces uno debe acudir al juez precisamente para eso. Sí, Ronnie y Eduardo, con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado Ronnie, mucho gusto. Compañero, buenas noches. Solo para quizás acotar un poquito al comentario, yo considero que el Ministerio Público y el aparato judicial, considero que sí cumplen con esas metas. El asunto es que primero son situaciones mediáticas y posteriormente se van juzgando en el proceso y se van desvaneciendo, porque mientras que es noticia, considero que todos acusan a la persona y quizás lamentablemente sale hasta con sentencia sin haber pasado una investigación, considero yo, es una opinión muy personal. Y por supuesto en el proceso más adelante se van a cumplir las etapas, considero, excepto que hayan incongruencias, pues es en caso particular. Por cuestión de mi labor laboral, a veces he visto esas situaciones y por eso me llama la atención aclarar eso, porque he dado seguimiento a algunos casos y por supuesto lo han resuelto en las etapas correspondientes. Ahora, licenciado, el motivo por el cual levanté la mano es porque no me causó duda, mejor dicho, o no me quedó muy claro los presupuestos especiales en el numeral 3.2 de su presentación. No sé si me podía acotar un poquito ahí. Gracias, licenciado. Eso es con mucho gusto. Y qué bueno que hiciste ese comentario, porque creo que una de las cosas que ha estado fallando en nuestro sistema de justicia penal es precisamente la mediatización de la justicia. Esa mediatización ha hecho que a veces estemos procesados o estemos vinculados al proceso durante muchas etapas y a veces no se llegue al juicio oral, precisamente porque no había un hecho que revestía ese carácter delictivo. Y que se ha dejado llegar porque nos da miedo a la prensa, sea fiscal, hablando jueces, y en toda la etapa, digamos, de la CICIG, que fue una etapa polémica, porque en muchas etapas fue a favor de unos y en otra etapa fue a favor de otros, y no se ideologizó el asunto, ¿no? Entonces, eso es vital e importante. Lo ideal es que si no hay hecho delictivo y yo no tengo, o sea, no se demuestra o no hay suficientes indicios como para determinar que yo tengo una participación en ese proceso, entonces yo creo que no tengo que estar participando en ese proceso. No tengo por qué estar guardando prisión o estar vinculado, independientemente si tengo medida o no, medida restrictiva o no. Y ahí hay un elemento, digamos, lo puedo hablar con absolutamente criterio sobre el tema, es, por ejemplo, en todos los procesos se ha involucrado a la Junta de Licitación por compras anómalas en el Estado. Cuando las juntas de licitación no pueden hacer nada más que lo que dicen las bases. Entonces terminan siendo vinculados durante todo el proceso, los van a traer, son los que más perjudicados salen, porque son los empleados que no tienen recursos, que no tienen la posibilidad de contratar a un abogado, que tienen pues una carrera administrativa y que al final se les desvincula del proceso porque en efecto, como funcionarios públicos, ellos no podían hacer otra cosa si no decían las bases. Y si las bases estaban erradas o estaban dirigidas, pues no les correspondía esa responsabilidad. Pero pues ya en el camino iremos viendo todo ese tipo de cosas. Te agradezco mucho tu comentario, Ronnie. Ahora, respecto a los presupuestos procesales especiales o específicos, son aquellas condiciones que te establece la legislación especialmente para cada tipo de delito, ¿no? Por eso es
que te hablo de estos artículos que están en pantalla, los artículos 24, porque cada uno de estos artículos pues tiene una condición especial para el tipo de acción, o cuando se trata de los supuestos que se establecen, por ejemplo, en el artículo 113 o 117, no me acuerdo, que vimos la semana pasada, hace un par de días, en el que se establecen las condiciones para cada circunstancia especial, ¿no? Digamos, los socios en contra de los administradores de la sociedad, los administradores de la sociedad cuando sea el patrimonio de la entidad, la perjudicada, los ciudadanos cuando se trata de un funcionario. Esos son los presupuestos especiales. Muchas gracias, licenciado. Me queda claro, y claro que es muy importante porque prácticamente ahí es donde la persona que objeto de estudio del delito debe de encuadrarlo en la norma, entendería yo. Es correcto, así es. Muchas gracias, licenciado. Me queda muy claro, muy amable. Con mucho gusto, a tus órdenes. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien, si nadie tiene alguna duda adicional, dejo de grabar. Vi que habían preguntado ahorita sobre las grabaciones. Habíamos quedado que las grabaciones las voy a poner en Facebook el fin de semana, de las 2 semanas. ¿Para qué? Quienes han tenido problemas de venir o han tenido problemas de conexión, las vean en Facebook. La idea de ponerlas en el grupo de Facebook es porque ahí pueden ustedes verlas sin gastarse sus datos de internet cuando ustedes tienen planes de dispositivos móviles. Esto entiendo que está incluido y así, no sé. Bueno, entonces, no habiendo más que hacer contar, les agradezco mucho a ustedes su presencia, su atención. Les deseo una muy feliz noche, un muy feliz fin de semana y espero que ustedes y sus familias estén bien de salud. Estoy en comunicación con los que les dije que estábamos pendientes y cualquier duda o cualquier comentario, por supuesto, siempre a su disposición. Que pasen muy feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado, y que siga bien. Muchas gracias, igualmente. Feliz noche, licenciado.